nombre es Sandra Milena Castro, soy tecnóloga en gestión bibliotecaria y estudiante del tercer semestre del programa SIPA. El día de hoy vamos a hablar sobre ventanilla única de correspondencia. El trabajo de campo el día de hoy lo vamos a hacer en la Fundación Universitaria Bellas Artes y la SMP, que es la Sociedad de Mejoras Públicas. Estamos acá en el Centro de Gestión Documental, vamos a hablar un poco sobre lo que es ventanilla única y cómo es el proceso de recepción de documentación y foliación, radicación y todo el proceso que se hace pues, con la documentación. ¿Qué es la ventanilla única? Entonces es un canal de comunicación donde se recibe la información, se radica y se procede a hacer la distribución en las diferentes dependencias. El día de hoy estamos con la coordinadora, se las presento, se llama Yuli y ella nos va a hablar un poco sobre todo este tema. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Yuli Rueda, yo soy la coordinadora del Centro de Gestión Documental, como Sandra lo indicaba, de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria de Bellas Artes. Me encuentro en el séptimo semestre de estudiantes ITPA, muy contenta con la unidad de correspondencia que nosotros hemos estado manejando, porque la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín es una entidad, la entidad pobladora de Medellín, que nació en 1899 y que empezó a fundar pues como todo el tema del archivo aproximadamente en 1910. El archivo nunca ha tenido un proceso de intervención, hasta ahora apenas se está reinventando. Cuando yo ingresé a la unidad de gestión documental era simplemente un archivo, no existía un centro de gestión documental. Para este año ya nació la creación del centro de gestión documental y no contamos con una unidad de correspondencia o una ventanilla única, sino que el centro de gestión documental se encarga de hacer todo el proceso de recepción de los documentos que tenemos acá dentro de nuestro centro de gestión documental. Bueno, Juli, normalmente el proceso de ventanilla única es como la recepción de ese documento que llega. Esto tiene unos plazos estipulados pues según la ley y serían pues como peticiones, quejas, ¿cierto? Reclamaciones y solicitudes que llegan acá. ¿Cómo es el proceso acá? ¿Cómo se hace esa radicación y distribución de la información? Bueno, Sandra, nosotros, como lo explicamos anteriormente, somos la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria de Bellas Artes, que estamos ubicados en tres sedes. La sociedad se encuentra en el bloque 3, que estamos en la ciudad de Medellín, en Ayacucho. La universidad se encuentra a una cuadra de esta sede y el Palacio de Bellas Artes se encuentra a otra cuadra de esta sede. ¿Qué pasa? Que todas las comunicaciones que llegan a las diferentes porterías de las sedes y se centralizan acá en nuestro centro de gestión documental. Lo que hacemos es recibir esas correspondencias, llega el vigilante, nos llama, nosotros vamos, recibimos la correspondencia, dejamos por escrito en el formato que hemos recibido esa correspondencia, la traemos a nuestro centro de gestión documental. Hacemos la división dependiendo de a qué dependencia vaya. Hacemos el llamado a la dependencia, le decimos que tienen correspondencia, derechos de petición, radicados, cualquier cosita que les llegue, y las oficinas, la persona encargada de la oficina viene, nosotros mediante unos formatos que manejamos, están esas nuestras carpetas, en este momento los estamos manejando de manera física, pero ya estamos en el proceso de llevarlo a la virtualidad y todo lo vamos a manejar de manera digital. Lo que hacemos entonces es consignar aquí los datos de las dependencias en donde ponemos la fecha y hora para que quede claro qué es lo que nosotros qué es lo que estamos entregando. Se consigna qué dependencia se le entrega o área, la persona que recibe el documento, qué documento es, si el documento está radicado o no está radicado, también para quién va, ¿cierto? Entonces la persona viene, nos firma y nosotros le hacemos pues como la entrega ya de la información que llega a nuestra área. Normalmente con esto hacemos pues como la radicación y verificación de la información, que es importante que cada que llegue a una dependencia en este caso pues acá al Centro de Gestión Documental o a los archivos como tal, la información es importante hacer la verificación de la dependencia a donde va a ir esta información y así estipular qué plazo de respuesta se le va a dar, ¿cierto? Sí. Nosotros dentro del Centro de Gestión Documental tenemos unos plazos pactados. La entrega de la información es inmediata, inmediatamente llega, recibimos, se llama a la entidad o a la área que necesita pues, los documentos a quien se les va a hacer la entrega y ellos vienen por sus documentos. Cuando es un documento radicado, que necesita un radicado, dentro de nuestro Centro de Gestión Documental lo que hacemos es dar un plazo de 3 días. Sabemos que la norma pacta unos plazos
Andes, pero nosotros no vemos la necesidad de que sea tan extenso. En 3 días damos la respuesta del radicado, muchas veces es inmediato, pero para que haya una aclaración de ideas, son 3 días que damos dentro de nuestro centro de revisión documental para erradicar los documentos. Bueno, tengo entendido que según la norma son 15 días y si es para solicitud de documentación, entonces según el tipo de información se daría entre 15 y 10 días. Me parece perfecto pues que acá sí minimicen mucho el plazo porque eso ayuda pues como agilizar en los procesos, ¿cierto? Lo otro es el sistema de gestión documental, o sea, utilizado en el archivo. Cuál se está implementando, en este momento no estamos implementando y cómo es el proceso con este software. Sandra, te cuento que hace aproximadamente 2 meses nosotros estamos trabajando en Elion, que es un software muy local, de funcionamiento local, que era muy limitado para nosotros y las necesidades que representan nuestras entidades. Este software decidimos pues entonces hacerle una terminación de contrato. Estamos en el momento de adquirir un nuevo software, estamos haciendo la verificación de cuál se ajusta más a nuestras necesidades, pero la información la tenemos custodiada, la manejamos mediante, les voy a mostrar por acá cómo es el manejo de la información. Es importante utilizar el software de gestión porque esto nos va a permitir primero la agilidad en los procesos, la custodia de la información, hacer el seguimiento a las dependencias y a la información, a los tipos de respuesta y los tiempos de plazos estipulados. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer la separación por entidad, ¿cierto? Y tenemos acá la separación por la Fundación Universitaria de Bellas Artes, la separación por entidad que es la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Te voy a mostrar por la FUA cómo tenemos entonces sectorizada la información. La información llega y nosotros encarpetamos según secciones de derechos, circulares, comunicaciones FUA. Y acá tenemos comunicaciones internas, comunicaciones externas, las enviadas, las internas y las recibidas están clasificadas y también internamente entonces están numeradas y allí pueden encontrar la diferencia de correspondencia que ha llegado pues como a nuestra entidad, ¿cierto? En este momento estamos hablando de las comunicaciones recibidas, se escanea toda la información, pasa a un proceso de digitalización y se custodia en estas carpetas. Estas carpetas no solamente las podemos encontrar en nuestro equipo de trabajo, sino para darle una debida seguridad a nuestra información, pues son manejadas mediante la red, que están pactadas en un servidor por medio del área de sistemas y ellos hacen backup constantemente para que la información no se nos vaya a perder. Muy bien. Julie, una pregunta. En cuanto a la radicación, tengo entendido que la radicación comienza desde 001, ¿cierto? En infinito. Aquí, ¿cómo empieza esa radicación? La radicación siempre cada año comienza con, acá nosotros no manejamos los 3, son 3 ceros. los 3 dígitos, Exacto. sino que manejamos solamente 2. ¿Por qué? Por la cantidad de información que sabemos que llega, entonces no es necesario manejar los 3 dígitos, sino que manejamos solo 2. Está, entonces, aparte, cuando comienza un año, comenzamos con el 01 hasta que finalicemos el año, ya lo que logre pues como llegar a la finalización. Bueno, tenemos que tener en cuenta pues que dentro de la documentación o las comunicaciones que nos llegan comunicaciones oficiales externas, que dentro de ellas encontramos los derechos de petición y también tenemos comunicaciones oficiales internas, que son circulares y demás información que son internas de la institución. ¿Cómo se hace el proceso con los derechos de petición? Bueno, cuando llega un derecho de petición a la entidad, fluctúa un radicado, ¿cierto? Le generamos un número de radicado que está muy asentado al consecutivo que se tenga con antelación. Entonces se genera el derecho de petición, se le entrega a la oficina para quien va dirigido y con su número de radicado se le entrega a la oficina y la oficina se encarga entonces de darle una respuesta a este radicado, la cual esta respuesta pasa otra vez al centro de revisión documental y nosotros le direccionamos para la entidad a quien se le vaya a dar esa respuesta. Cuando es algo externo. Cuando es algo interno, cabe resaltar que nosotros somos la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, la Fundación Universitaria de Bellas Artes, el Parque de la Conservación, entonces a raíz de eso somos, y el Instituto de Bellas Artes, somos 4 entidades representadas básicamente en una sola,
Cuando se fluctúan esos derechos de petición, se generan los radicados internos que están acordes dependiendo de cada una de las entidades. Cada entidad tiene unos números consecutivos de radicado y si es un radicado entre entidades, lo que hacemos es generar el radicado y se envía mediante correo electrónico para mitigar como todo este proceso de la minimización del papel, y esto es una de las directrices que estamos manejando, que es manejar todos los radicados internamente desde correo electrónico. Bueno, también teniendo en cuenta que según el tipo de documentación y toda la información que llega pues acá al centro de gestión documental o archivo, hay información que es sensible, ¿cierto? Que son los datos personales, y para ello hay una ley que habla del tratamiento de datos, que es la ley 1581, ¿cierto? Donde nos dice pues cómo es ese tratamiento de datos, qué datos podemos exponer y cuáles no, según la solicitud de los usuarios o de internas o externas, qué podemos entregar y qué no podemos entregar, cómo es ese proceso de tratamiento de datos acá. Bueno, Sandra, te cuento. Nuestras entidades son entidades pioneras. Hablando de la Sociedad de Mejoras, es una entidad pionera que fundó básicamente todo lo que nosotros conocemos en Medellín: los teatros, las bibliotecas, la canalización del río, la distribución de las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Y con la Fundación Universitaria de Bellas Artes, pues, y el Instituto de Bellas Artes, hemos sacado muchos artistas famosos de diferentes áreas: música, artes plásticas, dibujo, pintura, en todo. Y esto hace que muchas personas quieran investigar, muchos investigadores quieran generar artículos por medio de la información que nosotros tenemos acá. En el momento estamos trabajando en la política de levantamiento de datos, de tratamiento de datos personales, pues porque estamos hablando de artistas reconocidos y estamos hablando de información que es sensible ante un manejo o un mal manejo de ella. Estamos trabajando en esta política, pero sí tenemos una guía o un reglamento interno que cuando alguien quiere venir a hacer una consulta debe de firmar este reglamento interno, y dentro de sus parámetros está que en la información que vaya a manejar debe estar muy pegada a los permisos que nosotros entreguemos como entidad. Es importante también resaltar que dentro de la política de tratamiento de datos va muy de la mano con los derechos de autor. Acá en la Fundación Universitaria, la Sociedad de Mejoras Públicas y todas las instituciones que tenemos, acá se manejan obras, ¿cierto? Tenemos en la biblioteca el autor del himno antioqueño, ¿cierto? Entonces ahí tenemos libros e información de este autor, y es importante tener como cierto cuidado con ese tipo de información, teniendo en cuenta pues los derechos de autor. También es importante cuando llegan las comunicaciones verificar que tenga la razón social de la institución, si es una comunicación externa. Esto también se da mucho como cuando son derechos de petición y demás de empresas o instituciones ajenas a la de acá. Hablando un poco de derechos de petición, voy a mencionar algunos que tengo acá, ¿cierto? Estos sí los voy a leer porque son bastantes, y ya vamos a mirar de pronto con Julie qué tipo de derechos de petición han llegado acá y cómo ha sido ese tratamiento. Entonces, dentro de las clases de derechos de petición, bueno, el derecho de petición se da según la ley 1755, donde dice que toda persona natural o jurídica tiene derecho pues como a hacer esa salvedad de sus derechos, ¿cierto? Es importante pues como hacer esa anotación. Y dependiendo de eso hay unas clases de derechos de petición. Entonces tenemos de interés general, de interés particular. Dentro de los de interés particular es donde se mencionan mucho los derechos de petición que normalmente llegan a las instituciones. Derechos de información, donde se solicita información, y ahí es donde también tenemos que tener en cuenta la política de tratamiento de datos. Solicitud de documentos, de consulta, nos solicitan información de bases de datos, reclamo de datos personales, también hay quejas, hay reclamos, hay denuncias, peticiones entre autoridades, peticiones de información, y hay una muy particular que esa no es de acá, pero también hay que mencionarla, y es la petición de información por congresistas, ¿cierto? ¿Qué tipo de derechos de petición se solicitan acá?
Bueno, como lo mencioné anteriormente, manejamos todo derecho de petición a excepción de los congresistas, porque nuestras entidades tenemos información de manera general que nos llegan, manejamos información de historias académicas, manejamos información de historias laborales, manejamos información de historias clínicas, estamos hablando de los animales del Parque de la Conservación, manejamos información que es muy general, pero que a la vez tiene su particularidad de los artistas cuando los investigadores nos piden esto. Manejamos información jurídica por el tratamiento de la información, por nuestra entidad. Como nuestra entidad es una entidad pionera y creadora, tiene muchos derechos jurídicos, entonces manejamos también mucha información jurídica dentro de nuestra empresa, entonces por ello este derecho de petición también está muy destinado. Todos los derechos de petición los manejamos a excepción de los congresistas. Bueno, esto es todo por hoy. Te agradezco mucho, Julie, la colaboración y la información brindada, que sé que nos va a servir mucho como estudiantes del programa. Te hago una muestra de nuestro archivo rodante. Este es el archivo donde encontramos la información de las 4 instituciones las cuales maneja la coordinadora. Acá nos está mostrando la información en las cajas. Todo está debidamente marcado con el fin de que al buscar la información se nos facilite al momento que se necesite, que se haga una solicitud interna ya sea de alguna independencia. Tenemos un control consecutivo. Acá están las carpetas. Podemos mirar información guardada en las cajas que está debidamente organizado. Carpetas, y es importante tener en cuenta que el archivo rodante está numerado y se encuentra organizado por módulos. Entonces acá tenemos correspondencia y tener claro como la información cuando se organiza según el orden que tenemos en la parte, cuando se hace como la rotulación de la caja, ¿cierto? Según este orden así vamos a encontrar la información. Entonces el número, que es el número de la caja, número 77, y acá está toda la información que más adelante cuando se implementen tablas de retención que aún no tenemos implementadas porque este archivo se puede decir que la ordenación es nueva, aún no se ha implementado